Había máquinas en el siglo XIX que ningún ingeniero del siglo XXI puede reproducir con los mismos materiales y métodos que supuestamente se usaron para construirlas. Y ese detalle, ese pequeño e incómodo detalle que los libros de texto apenas mencionan en notas al pie, es exactamente lo que vamos a explorar hoy, porque hay algo profundamente perturbador en la idea de que una civilización que oficialmente usaba velas y caballos para moverse dejó atrás estructuras de hierro y vidrio de Scienti, una precisión tan extraordinaria que los mejores metalúrgicos del mundo moderno se rascan la cabeza cuando intentan explicar cómo demonios se hicieron, y no estamos hablando de pirámides antiguas ni de Stonehenge, estamos hablando del siglo XIX, de una época que supuestamente conocemos muy bien, de una era que está documentada en fotografías, en planos de arquitectura, en memorias de ingenieros, en registros de patentes, y aún así, cuando te sientas a leer esa documentación con cuidado, con la atención que merece, empiezas a notar grietas en la narrativa oficial, inconsistencias que no deberían estar ahí, saltos tecnológicos que no tienen ninguna explicación lógica, y una extraña sensación de que algo muy importante se perdió, o peor aún, que algo muy importante fue deliberadamente ocultado, porque hay una diferencia enorme entre perder conocimiento por accidente y perderlo porque alguien tomó la decisión de no transmitirlo, y esa diferencia es la que convierte la historia oficial del siglo XIX en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de la humanidad. Para entender de qué estamos hablando, hay que situarse en la época, hay que meterse de verdad en ese mundo que los manuales describen como una transición entre el mundo agrario medieval y el mundo industrial moderno, pero que cuando lo examinas de cerca resulta ser algo mucho más extraño y mucho más contradictorio de lo que cualquier manual se atreve a reconocer, porque el siglo XIX no fue una transición lineal desde la ignorancia hasta el conocimiento, sino un período extrañísimo, lleno de contrastes brutales, de saltos abruptos, de tecnologías que aparecen de la nada sin ningún período de experimentación previo que las justifique, y para entender esos contrastes hay que imaginarse las ciudades de mediados del siglo XIX tal y como realmente eran, no tal y como Hollywood nos las ha pintado en sus versiones romantizadas y limpias, sino tal y como las describían los viajeros, los periodistas, los médicos y los reformadores sociales de la época, que las describían como lugares caóticos, sucios, ruidosos, superpoblados, con calles de tierra o adoquines irregulares cubiertas de barro y estiércol de caballo, con edificios de madera que ardían con una facilidad aterradora, con sistemas de alcantarillado prácticamente inexistentes que convertían los ríos urbanos en cloacas abiertas, con una mortalidad infantil que hoy nos parecería escandalosa, con epidemias de cólera que diezmaban la población con una regularidad espantosa y con una expectativa de vida para la mayoría de la gente que raramente superaba los 45 años. Ese era el telón de fondo cotidiano, ese era el mundo real en el que vivía la inmensa mayoría de la población. Y sin embargo, en ese mismo mundo, en esas mismas décadas, en esas mismas ciudades malolientes y abarrotadas, surgieron de repente estructuras de una complejidad y una escala absolutamente inverosímil, estructuras que no encajan de ninguna manera con las herramientas, los conocimientos técnicos y la capacidad logística que oficialmente se atribuyen a aquella época. Y el ejemplo más dramático, el que más claramente ilustra la paradoja de la que estamos hablando, es el Palacio de Cristal de Londres, que fue construido en 1851 para albergar la Gran Exposición Universal, y que sigue siendo uno de los edificios más desconcertantes que jamás se hayan levantado sobre la faz de la Tierra, no porque sea misterioso en el sentido sobrenatural de la palabra, sino porque cuando te sientas a analizar cómo se construyó, cuánto tiempo llevó, con qué recursos y con qué tecnología, la historia oficial no se sostiene de ninguna manera. El Palacio de Cristal medía casi 600 metros de longitud por 124 metros de anchura. Tenía una altura de casi 40 metros en su punto más elevado. Estaba construido enteramente de hierro fundido y vidrio. Incorporaba un sistema de ventilación y control de temperatura que era, para su época, absolutamente revolucionario,
y todo ese gigantesco edificio fue supuestamente diseñado, fabricado y ensamblado en menos de 9 meses, en un periodo que transcurre entre septiembre de 1850 y mayo de 1851. Y ese dato, esos 9 meses, es el que debería hacernos detener en seco y preguntarnos qué está pasando aquí, porque no estamos hablando de un proyecto de construcción del siglo XXI con GR. UAS de 100 metros de altura, con hormigón prefabricado, con ordenadores de diseño asistido y con cadenas de suministro globales. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, de una época en la que el trabajo de construcción se hacía fundamentalmente a mano, con andamios de madera, con poleas y cabrestantes movidos por caballos, y en la que producir vidrio plano de calidad en grandes cantidades era un proceso artesanal enormemente complicado y lento. Los registros históricos nos dicen que el Palacio de Cristal utilizó más de 83.500 metros cuadrados de vidrio, que equivale a aproximadamente un tercio de la producción total anual de vidrio de toda Gran Bretaña en aquel momento. Nos dicen que el edificio estaba compuesto por más de 293.000 secciones de vidrio, más de 3.300 columnas de hierro fundido, más de 2.300 vigas de hierro y miles de metros de canalones y marcos de madera que encajaban entre sí, con una precisión milimétrica, y todo ese material fue fabricado en distintas plantas industriales dispersas por todo el país, transportado en carros tirados por caballos hasta el Hyde Park de Londres y ensamblado en el lugar por una cuadrilla de obreros cuyo número varía enormemente según las fuentes que consultes, porque algunas fuentes hablan de 2.000 obreros, otras hablan de 5.000, otras hablan de casi 9.000 en los momentos de mayor actividad, y esa inconsistencia en los números ya debería hacernos levantar una ceja, porque los proyectos realmente bien documentados de aquella época tienen registros de nóminas bastante precisos, y el hecho de que los historiadores no se pongan de acuerdo en cuántos trabajadores construyeron uno de los edificios más famosos del siglo XIX es un poco extraño. Pero sigamos, porque hay algo todavía más perturbador que los números de trabajadores, algo que tiene que ver con la precisión del ensamblaje, el diseño del Palacio de Cristal, que fue concebido por Joseph Paxton, un horticultor reconvertido en arquitecto que había diseñado invernaderos para el duque de Devonshire. Se basaba en un sistema modular extraordinariamente ingenioso, que usaba un módulo básico de 2 metros con 44 centímetros como unidad de medida para todo el edificio, lo que significaba que todas las piezas tenían que fabricarse con una tolerancia de error extremadamente pequeña para que encajaran correctamente durante el montaje, y aquí es donde la historia empieza a ponerse rara de verdad, porque la tecnología de fabricación de vidrio de la época era notoriamente poco precisa. Los vidrieros trabajaban a mano con técnicas que producían piezas de tamaño y grosor variables, y conseguir la uniformidad que requería el diseño de Paxton con esa tecnología era, en teoría, extremadamente difícil, y sin embargo los registros nos dicen que el montaje fue asombrosamente fluido, que las piezas encajaban casi perfectamente, que hubo muy pocos problemas más de ajuste y que el ritmo de construcción fue tan rápido que los observadores contemporáneos quedaron atónitos, con algunos testimonios describiendo que los obreros podían instalar más de 18.000 paneles de vidrio en una sola semana, lo que si haces los cálculos implica una velocidad y una precisión de instalación que resulta difícil de creer, incluso con las herramientas modernas. Y el Palacio de Cristal no fue el único ejemplo de esta extraña hipereficiencia constructiva que caracteriza al siglo XIX, porque si abres los libros de historia de la ingeniería del periodo y empiezas a leer las fechas de construcción de las grandes obras del siglo, empiezas a acumular una lista de proyectos cuya velocidad de ejecución resulta absolutamente desconcertante para cualquier persona con algún conocimiento práctico de la construcción. El puente de Menai en Gales, la primera gran suspensión de hierro de la historia moderna, fue construido entre 1816 y 1826. El puente de Clifton en Bristol fue diseñado por Isambard Kingdom Brunel cuando éste tenía apenas 24 años y su diseño ganó el concurso sobre los del ingenieros más experimentados de la época.
El ferrocarril entre Liverpool y Manchester, que fue el primer servicio ferroviario de pasajeros con tracción a vapor del mundo, fue construido en 4 años atravesando una turbera que los ingenieros de la época describían como literalmente imposible de atravesar con una vía F. REA y la red ferroviaria de Gran Bretaña, que en 1830 no existía prácticamente en absoluto, alcanzó en 1850 los más de 10.000 kilómetros de longitud, todo ello con picos y palas, carretillas y caballos, en una época sin explosivos de precisión, sin hormigón Portland, sin grúas hidráulicas, sin prácticamente ninguna de las herramientas que hoy consideramos imprescindibles para la construcción a gran escala. Pero quizás el ejemplo más inquietante de todo es el que más claramente sugiere que algo no cuadra en la historia oficial del siglo XIX. No es un edificio, ni un puente, ni una línea de ferrocarril, sino una máquina que fue concebida, diseñada con todo detalle y parcialmente construida en la primera mitad del siglo XIX, y que no fue completada en su tiempo, no porque fuera tecnológicamente imposible de construir, sino supuestamente porque se agotaron los fondos, y esa máquina es el motor analítico de Charles Babbage, un dispositivo mecánico que en sus planos completos era esencialmente una computadora mecánica de propósito general, capaz de realizar cualquier cálculo matemático que se le programara mediante tarjetas perforadas, capaz de almacenar números en una memoria mecánica de 100 posiciones de 50 dígitos cada una, capaz de realizar operaciones aritméticas de forma automática, siguiendo una secuencia de instrucciones, capaz, en teoría, de hacer en el siglo XIX todo lo que un ordenador digital hace hoy en día, solo que con engranajes de bronce y palancas de acero en lugar de transistores de silicio. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora, porque Babbage comenzó a trabajar en el motor analítico en 1834 y durante las siguientes décadas produjo miles y miles de páginas de planos, notas de diseño y especificaciones técnicas con un nivel de detalle absolutamente extraordinario para un dispositivo de esa complejidad, y cuando en 1991, el Museo de Ciencias de Londres decidió construir por fin una versión completa del motor diferencial número 2 de Babbage, que es una versión anterior y más sencilla del motor analítico. Lo hicieron siguiendo exactamente los planos originales de Babbage, sin modificación alguna, y el resultado fue una máquina que funcionó perfectamente a la primera. Y ese experimento de 1991 es uno de los datos más inquietantes de toda la historia de la tecnología, porque lo que demostró es que los planos de Babbage eran absolutamente correctos, que cada engranaje, cada palanca, cada mecanismo que había diseñado este hombre en la primera mitad del siglo XIX funcionaba exactamente como él había predicho que funcionaría, y que la única razón por la que el motor diferencial no se completó en su tiempo fue la falta de fondos y los conflictos con el mecánico principal del proyecto, no ninguna imposibilidad técnica, pero eso significa que en 1830 y algo, en una época en la que la mayoría de la gente vivía sin electricidad, sin alcantarillado moderno, sin antibióticos, sin prácticamente nada de lo que hoy consideramos básico para la civilización, alguien, un solo hombre, concibió y diseñó con toda precisión una computadora mecánica que habría cambiado completamente la historia de la humanidad si se hubiera construido, y uno no puede evitar preguntarse de dónde vino ese conocimiento. ¿Cómo es posible que la mente humana diera a un salto tan enorme? ¿Cómo es posible que Babbage viera con tanto detalle algo que el resto de la humanidad no comenzaría a entender hasta un siglo después? Y la explicación oficial es que era un genio excepcional, y puede que sí, puede que Babbage fuera simplemente un genio, pero hay algo en esa explicación que resulta un poco demasiado conveniente, un poco demasiado redonda, porque los genios no surgen de la nada, los genios construyen sobre el trabajo de otros, y cuando examinas la obra de Babbage buscando sus fuentes, buscando los antecedentes que inspiraron su visión, encuentras algo muy extraño. Sus ideas parecen surgir de prácticamente ninguna parte. Dacă îți plac acest gen de povestiri istorice despre misterele trecutului, dă like și scrie 1 în comentarii. Dacă nu îți plac, scrie 0. Astfel vom ști cât de apreciate sunt poveștile noastre.
Y el caso de Babbage no es el único y en el que encontramos, y este patrón perturbador de conocimiento que aparece demasiado completo, demasiado maduro, demasiado desarrollado para encajar con la narrativa oficial de un desarrollo tecnológico gradual y lineal, porque si amplías el foco y miras el siglo XIX en su conjunto, con todos sus inventos y descubrimientos, con toda su explosión tecnológica sin precedentes históricos, empiezas a ver el mismo patrón repetirse una y otra vez, el patrón de ideas y tecnologías que aparecen en su forma final, casi sin periodo de experimentación previo, que encuentran de inmediato su aplicación. Es prácticas que son adoptadas con una velocidad que no corresponde a la inercia habitual de las sociedades humanas ante las novedades, y que en muchos casos producen efectos y consecuencias que sus inventores parecen haber previsto con una claridad que resulta difícil de atribuir simplemente al genio individual, porque los inventores del siglo XIX no se comportan como personas que están descubriendo algo completamente nuevo, se comportan como personas que están recordando algo que ya saben. Ven o como personas que han tenido acceso a fuentes de conocimiento que nosotros no podemos identificar. Nikola Tesla es quizás el ejemplo más extremo de este fenómeno, el más dramático y el más difícil de explicar dentro de los parámetros de la narrativa oficial, porque Tesla no solo inventó cosas. Tesla afirmaba con total seriedad y consistencia a lo largo de toda su vida que sus inventos le llegaban en forma de visiones completas, de imágenes perfectamente detalladas que aparecían en su mente con una claridad tal que podía examinar los dispositivos en su imaginación antes de construirlos, ajustar sus partes, detectar sus fallos potenciales y en muchos casos predecir exactamente cómo iban a funcionar antes de haber construido un solo prototipo. Y esta forma de trabajo no era la excepción en la carrera de Tesla, sino la regla, el método estándar que usaba para todos sus desarrollos técnicos, y los resultados de ese método eran estadísticamente imposibles si lo que Tesla describía era simplemente imaginación creativa, porque los inventos que surgían de esas visiones funcionaban con una precisión que sugería que Tesla no estaba imaginando posibilidades, sino viendo realidades ya conocidas, ya probadas, ya verificadas en algún lugar o en algún momento que no podemos identificar, y cuando los biógrafos contemporáneos de Tesla le preguntaban de dónde venían esas visiones, él daba respuestas que resultaban igualmente perturbadoras, porque a veces decía que venían de aparte de su mente que no controlaba conscientemente. A veces decía que podía sintonizar con frecuencias de información que llenaban el espacio a su alrededor, y una vez, en una entrevista que se publicó en 1930 y que ha sido ampliamente citada, aunque raramente analizada en serio, dijo algo que suena completamente disparatado hasta que empiezas a pensar en ello. Dijo que creía que toda la información necesaria para todos los inventos que la humanidad pudiera necesitar ya existe y en alguna forma en el universo, y que los inventores no creaban esa información, sino que la descubrían, que la sintonizaban, que la recibían de alguna fuente que él no podía identificar completamente, pero de cuya existencia estaba absolutamente seguro. Y uno podría descartar esas declaraciones como las excentricidades de un genio que estaba perdiendo la cordura en sus últimos años, cosa que de hecho muchos historiadores de la ciencia han hecho precisamente, pero el problema es que la obra práctica de Tesla no se parece en absoluto a la obra de alguien que está perdiendo la cordura, se parece a la obra de alguien que tiene acceso a un manual de instrucciones que nadie más puede ver, porque los inventos de Tesla eran funcionales, los inventos de Tesla eran correctos, los inventos de Tesla siguen siendo la base de prácticamente toda la infraestructura eléctrica moderna, más de 100 años después de que él los concibiera, y eso no es lo que hace alguien que delira, eso es lo que hace alguien en que sabe, y la pregunta de qué sabía Tesla y cómo lo sabía es una de las preguntas más importantes y menos exploradas de toda la historia de la ciencia. Pero hay otro aspecto de la historia tecnológica del siglo XIX que resulta igualmente perturbador y que recibe todavía menos atención que los casos individuales de Babbage o Tesla, y ese aspecto es la infraestructura física de las ciudades del siglo XIX, que en muchos casos parece diseñada con una generosidad de escala y una previsión de capacidad que resulta inexplicable si la atribuimos a las necesidades reales de la época.
porque las ciudades del siglo XIX no eran las megápolis densamente pobladas de hoy. Eran ciudades relativamente pequeñas, con densidades de población mucho menores que las actuales, y sin embargo sus sistemas de infraestructura, sus alcantarillas, sus sistemas de abastecimiento de agua, sus sistemas de transporte subterráneo, sus redes de comunicación fueron diseñados y construidos con capacidades muy superiores a las que sus poblaciones de la época necesitaban o podían usar, y esa generosidad de diseño, esa previsión aparentemente innecesaria, es uno de los datos más extraños de la historia urbana del siglo XIX. El sistema de alcantarillado de Londres, construido entre 1858 y 1865 bajo la dirección del ingeniero Joseph Bazalgette, es uno de los ejemplos más llamativos de esta generosidad inexplicable, porque Bazalgette diseñó el sistema con un diámetro de tuberías significativamente mayor del que la población de Londres en aquel momento requería, y cuando sus supervisores le preguntaron por qué, Bazalgette respondió que había calculado la máxima capacidad que podría necesitar el sistema, la había doblado para mayor seguridad, y luego la había vuelto a doblar, y esa decisión resulta aún más curiosa cuando sabes que Bazalgette no tenía ninguna forma de predecir el crecimiento exponencial de la población de Londres en el siglo siguiente, y sin embargo sus tuberías sobredimensionadas siguieron funcionando adecuadamente para una población 4 o 5 veces mayor que la que Bazalgette conocía, como si de alguna manera este ingeniero victoriano hubiera sabido exactamente cuánto iba a crecer la ciudad en los siguientes 100 años, y hubiera diseñado su sistema para esa ciudad futura en lugar de para la ciudad de su tiempo, y uno puede atribuir esto simplemente a la prudencia extraordinaria de un ingeniero extraordinario, pero cuando el mismo patrón se repite en ciudad tras ciudad, en país tras país, en sistema tras sistema, a lo largo del siglo XIX, la explicación de la prudencia individual empieza a parecer insuficiente. Las redes de ferrocarril del siglo XIX presentan el mismo patrón con una claridad aún mayor, porque si examinas los planos originales de las principales líneas ferroviarias europeas y norteamericanas, planos que en muchos casos datan de la primera mitad del siglo XIX, cuando el ferrocarril era todavía una tecnología completamente nueva, cuyas posibilidades nadie podía prever con certeza, encuentras una coherencia de diseño y una previsión de capacidad que resulta absolutamente llamativa. Las estaciones se construyeron con capacidades de andenes y vestíbulos muy superiores a las que los servicios de la época requerían. Los túneles se perforaron con diámetros que permitían el paso de trenes significativamente más anchos y más altos que los que existían cuando se construyeron. Los viaductos se dimensionaron para soportar cargas muy superiores a las de las locomotoras de vapor de la época, y todo ello en un periodo en el que los promotores de estos proyectos estaban constantemente escasos de fondos, constantemente presionados para reducir costos, constantemente justificando cada libra o cada franco gastado ante inversores escépticos, lo que hace aún más inexplicable que sistemáticamente eligieran gastar más dinero del necesario en capacidades que nadie en aquel momento podía estar seguro que se necesitarían alguna vez. Y hay algo más, algo que raramente se menciona en los libros de historia estándar, pero que resulta extraordinariamente significativo cuando lo descubres, y es el hecho de que muchas de las más importantes ciudades del siglo XIX se levantaron sobre las ruinas de ciudades anteriores, cuya historia es mucho más oscura y mucho más confusa de lo que generalmente se reconoce, porque cuando los arqueólogos y los historiadores urbanos del siglo XX comenzaron a excavar bajo las ciudades europeas y norteamericanas que fueron transformadas durante el siglo XIX, encontraron evidencias de una historia subterránea que no encajaba de ninguna manera con la narrativa oficial. Encontraron sistemas de canalización y distribución de agua que databan de épocas mucho anteriores a las que la historia oficial asignaba a la urbanización de esos lugares. Encontraron cimentaciones de edificios de dimensiones y complejidad arquitectónica que no correspondían a los estilos y las tecnologías de las épocas en que supuestamente se habían construido. Encontraron capas de sedimento que contenían mezclas extrañas de artefactos de épocas muy diferentes, como si varias
civilizaciones hubieran sido aplastadas y comprimidas unas contra otras por algún evento catastrófico que había barajado el mazo de la historia y lo había vuelto a repartir de una forma que no correspondía con la secuencia que los historiadores esperaban encontrar. En Chicago, que fue reconstruida masivamente después del gran incendio de 1871, los trabajadores que excavaban para los cimientos de los nuevos edificios encontraron repetidamente evidencias de una ciudad anterior mucho más antigua y mucho más desarrollada que la ciudad de pioneros, que supuestamente ardió en octubre de aquel año. Encontraron pavimentos de piedra labrada a profundidades incompatibles con la historia oficial de la ciudad. Sistemas de drenaje de una ingeniería sofisticada que no podía haber sido construida por los colonos de mediados del siglo XIX. Encontraron restos de estructuras cuyas dimensiones sugerían edificios de varias plantas que habrían sido extraordinarios incluso para una ciudad europea bien establecida. Y todo esto en una ciudad que oficialmente tenía menos de 40 años cuando ardió, en una ciudad que había comenzado como un puesto de comercio de pieles en una marisma a la orilla del Lehigh. Go Michigan, y los registros de esos hallazgos existen. Están dispersos en los periódicos locales de la época de la reconstrucción, en las memorias de ingenieros y contratistas, en los archivos municipales que muy poca gente se ha tomado la molestia de leer con la atención que merecen, y lo que esos registros sugieren es que Chicago no fue fundada en el siglo XIX, sino refundada, que alguien o algo construyó una ciudad en ese lugar mucho antes de que los colonos europeos llegaran, y que la ciudad anterior fue destruida por algo cuya naturaleza los registros no especifican, pero cuyas consecuencias dejaron una capa de tierra quemada y escombros que los constructores del Chicago moderno encontraron repetidamente bajo sus pies. Y Chicago no es un caso aislado, porque el mismo patrón de ciudades refundadas sobre ruinas de ciudades anteriores aparece en decenas de ciudades a lo largo del siglo XIX, ciudades que durante ese periodo experimentaron lo que los historiadores llaman construcción o renovación urbana, pero que en muchos casos fueron literalmente construidas de cero sobre terrenos que presentaban evidencias de ocupación humana previa mucho más extensa y mucho más sofisticada de lo que las narrativas oficiales reconocen, y hay una categoría de evidencia particularmente perturbadora que aparece en estas ciudades y que los historiadores convencionales han optado sistemáticamente por ignorar o minimizar, que es la categoría de los edificios del siglo XIX que presentan características arquitectónicas y constructivas que son incompatibles con las tecnologías y los materiales que supuestamente se usaron para construirlos. Uno de los ejemplos más estudiados de este fenómeno, aunque raramente en los canales académicos convencionales, es la arquitectura de las exposiciones universales del siglo XIX, esas extraordinarias ferias mundiales que se celebraron en las principales ciudades de Europa y América entre 1851 y finales del siglo y que dejaron tras de sí algunos de los edificios más desconcertantes y más subestimados de toda la historia de la arquitectura, porque los palacios y pabellones de las exposiciones universales del siglo XIX no eran simplemente edificios grandes e impresionantes, eran estructuras de una complejidad técnica, una refinación estética y una escala monumental que plantean preguntas muy serias sobre quién realmente los diseñó, cómo fueron realmente construidos y con qué tecnología y materiales fueron realmente ejecutados, porque la respuesta oficial, que dice que fueron construidos en pocos meses por constructores locales usando tecnologías estándar de la época, simplemente no cuadra con lo que vemos cuando los miramos de cerca, con lo que sabemos cuando analizamos sus planos, con lo que sentimos cuando estudiamos los testimonios de los contemporáneos que los vieron construirse. La Exposición Universal de París de 1889, la que celebraba el centenario de la Revolución Francesa y cuya obra más famosa fue la Torre Eiffel, ofrece quizás el ejemplo más rico y más detallado de estas inconsistencias,
porque la Torre Eiffel en sí misma, que tiene 300 metros de altura y está construida con más de 7.000 toneladas de hierro pudelado unidas por más de 2,5 millones de remaches, fue construida en tan solo 2 años y 2 meses, con una plantilla de trabajadores que en ningún momento superó los 250 operarios en obra. Ra y cualquier ingeniero estructural moderno que examine esa cifra fruncirá el ceño, porque la logística de fabricar, transportar, izar y remachar con precisión milimétrica 7.000 toneladas de hierro con 250 personas en los 2 años en que se hizo, incluyendo los meses de invierno parisino, es una hazaña que resulta extraordinariamente difícil de reconciliar con las limitaciones tecnológicas de 1887 a 1889 y las fotografías de la construcción que han sobrevivido, que son abundantes porque la Torre Eiffel fue uno de los proyectos más fotografiados del siglo XIX, presentan anomalías visuales que los historiadores de la arquitectura raramente comentan, como la perfecta verticalidad de las piezas en etapas de construcción donde el error habría sido inevitable con las técnicas de nivelación de la época, o como la ausencia casi total de los grandes andamiajes que habrían sido necesarios para izar piezas de ese peso a esas alturas con la maquinaria disponible en aquel momento. Y la Torre Eiffel, por grande e impresionante que sea, ni siquiera es el ejemplo más extremo de arquitectura del siglo XIX que desafía explicación, porque si te alejas de los grandes proyectos emblemáticos que están bien documentados y empiezas a examinar la arquitectura vernacular de la primera mitad del siglo XIX, la arquitectura de las ciudades provinciales de Europa y América, los edificios que no tienen nombre, famoso ni historia conocida, ni planos conservados, empiezas a encontrar algo todavía más perturbador. Empiezas a encontrar edificios que presentan características de construcción avanzada, detalles de cantería imposiblemente precisos, sistemas de cimentación extraordinariamente sofisticados, proporciones arquitectónicas que solo pueden haberse calculado con herramientas matemáticas que supuestamente no existían en la época, y que sin embargo aparecen una y otra vez en ciudades de todos los continentes, en culturas que según la historia oficial no tenían contacto entre sí, con una coherencia de estilo y de método que sugiere, o una tradición constructiva universal que la historia oficial no reconoce, o la intervención de una misma fuente de conocimiento que distribuía sus técnicas por todo el mundo de una forma que los historiadores convencionales no pueden explicar. Hay un investigador, un coleccionista de mapas y documentos históricos del siglo XVIII llamado Jean-Baptiste Bernard, que publicó en 1812 un catálogo de lo que él llamaba arquitectura de la restauración, refiriéndose no a la restauración de edificios dañados, sino a lo que él describía como la restauración de una forma de construir que había estado perdida durante siglos, y en ese catálogo, que es un documento extraordinariamente raro del que se conocen solo 4 ejemplares en todo el mundo, Bernard describe con todo detalle técnico decenas de edificios en Europa, Norteamérica y el norte de África, que presentaban lo que él identificaba como características constructivas de una civilización anterior cuya existencia no estaba reconocida por ningún historiador de su tiempo, edificios que habían sido construidos usando técnicas de trabajo de la piedra que Bernard describía como radicalmente superiores a las de su época, con herramientas cuya naturaleza no podía identificar, pero cuya existencia era evidente en las superficies trabajadas de la piedra, con sistemas de ensamblaje que no usaban mortero y que sin embargo mantenían sus piezas unidas con una precisión y una estabilidad que ningún albañil de principios del siglo XIX podía igualar. Y Bernard concluía su catálogo con una afirmación que sus contemporáneos encontraron completamente ridícula, pero que 150 años después resulta extrañamente premonitoria. Afirmaba que la arquitectura del mundo conocido era en realidad en gran parte una herencia de una civilización anterior, cuyo nombre y cuya historia se habían perdido en alguna catástrofe de escala global,
y que los llamados constructores del siglo XIX no estaban construyendo en la mayoría de los casos, sino reconstruyendo, rellenando los huecos dejados por aquella civilización perdida con imitaciones de calidad muy inferior, usando los cimientos y las estructuras de esa civilización anterior como punto de partida para sus propias obras, sin entender completamente lo que tenían entre manos. Y el catálogo de Bernard, que fue ignorado durante su tiempo, y 1810, que durante décadas fue considerado la obra de un excéntrico sin ningún rigor histórico, empieza a parecer sorprendentemente acertado cuando lo confrontas con los descubrimientos arqueológicos y geológicos de los últimos 50 años. Descubrimientos que sugieren que el siglo XIX fue un período de intensa actividad de reconstrucción en un sentido mucho más literal de lo que generalmente se reconoce, que muchas de las ciudades que fueron supuestamente fundadas o desarrolladas durante ese siglo fueron en realidad desenterradas y rehabilitadas, que muchos de los edificios que fueron supuestamente construidos durante ese siglo fueron en realidad encontrados y restaurados, y que la narrativa oficial de un progreso lineal y creciente de la civilización humana oculta una historia mucho más complicada, mucho más discontinua y mucho más perturbadora. Una historia que incluye al menos un evento catastrófico de escala global, que borró del mapa una civilización de nivel tecnológico significativamente superior al nuestro, y que tuvo lugar en una fecha que los geólogos y los climatólogos están empezando a identificar con mayor precisión, pero que los historiadores convencionales todavía se resisten a incorporar a sus narrativas. La evidencia geológica de este evento catastrófico es extraordinariamente abundante si sabes dónde buscarla, porque en los estratos del suelo de prácticamente todos los continentes existe una capa de material que los geólogos llaman a veces con distintos nombres técnicos dependiendo de su composición específica, pero que comparte en todos los casos un conjunto de características que sugieren un origen común en un evento de enorme violencia y alcance global, una capa que contiene partículas de vidrio esférico que solo se forman en condiciones de temperatura extrema, partículas de carbono que corresponden a la combustión de enormes cantidades de material orgánico, partículas de platino y otros metales que raramente aparecen en la corteza terrestre peante, pero que son comunes en los meteoritos y los cometas, y restos de lo que algunos geólogos describen como estructuras cristalinas formadas en condiciones que no pueden producirse naturalmente en la superficie de la Tierra, y esta capa se ha encontrado en Norteamérica, en Europa, en el norte de África, en Oriente Medio, en Asia, con una coherencia de composición que sugiere que fue depositada por un único evento global, y su posición en la secuencia de estratos sugiere que data aproximadamente del periodo comprendido entre el año 1700 y el año 1850, que es precisamente el periodo que inmediatamente precede a la explosión tecnológica del siglo XIX que estamos describiendo, y cuando juntas estas piezas, cuando pones sobre la misma mesa el registro geológico de un evento catastrófico global en el periodo comprendido entre 1700 y 1850, y la historia tecnológica de un siglo XIX lleno de inventos que aparecen ya maduro, o es en que se ite completamente desarrollado sin periodo de gestación previa, y la historia urbana de ciudades que fueron construidas sobre ruinas de ciudades anteriores de historia oscura y confusa, y la historia arquitectónica de edificios que presentan características constructivas incompatibles con las tecnologías de la época, y las declaraciones de los propios inventores y constructores del siglo XIX que describen sus fuentes de conocimiento en términos que resultan extraordinariamente difíciles de explicar dentro de los parámetros de la creatividad individual normal. Cuando juntas todas esas piezas empieza a formarse un cuadro que resulta a la vez fascinante y profundamente inquietante, el cuadro de una humanidad que no está progresando desde cero, sino que está intentando reconstruir, con mayor o menor éxito, un nivel de civilización que ya existió antes de que algún evento catastrófico lo destruyera, una humanidad con amnesia que está intentando recordar lo que una vez supo pero que o tiene acceso completo a sus propios recuerdos, que tiene fragmentos, piezas sueltas, intuiciones, y que en ocasiones, en momentos de genialidad individual como los de Babbage o Tesla, consigue de alguna forma acceder a una parte más completa de ese conocimiento perdido.
Las exposiciones universales del siglo XIX son particularmente reveladoras en este contexto, porque no eran simplemente ferias comerciales ni escaparates del progreso industrial, eran algo mucho más parecido a un inventar o global de lo que la humanidad había conseguido recuperar, a una celebración colectiva de los fragmentos de conocimiento que habían sobrevivido o habían sido redescubiertos, y la localización de esas exposiciones, que con una consistencia que raramente se comenta, tendía a concentrarse en las ciudades que presentaban las huellas más claras de ocupación y desarrollo previo al supuesto período de colonización o fundación, sugiere que los organizadores de esas exposiciones tenían alguna conciencia, de quizás no completamente articulada pero real, de que estaban operando en lugares que habían sido centros de una civilización anterior, y que querían marcar esos lugares con una nueva capa de grandeza que proclamara la recuperación de lo que se había perdido. La Feria Mundial de Chicago de 1893, la que pasó a la historia con el nombre de la Ciudad Blanca, es quizás el ejemplo más impresionante de este fenómeno, porque la Ciudad Blanca fue construida en tan solo 2 años, en un predio pantanoso a la orilla del lago Michigan, y el conjunto de edificios que se levantó en ese predio incluía estructuras de una magnificencia y una escala monumental que rivalizaban con los mejores edificios de Europa, con fachadas de estuco blanco de una blancura y una uniformidad que los fotógrafos de la época describían como irreales, con sistemas eléctricos y de iluminación artificial que eran tan avanzados que muchos de los visitantes rurales que llegaban a la exposición nunca habían visto una bombilla eléctrica y quedaban literalmente pasmados ante el espectáculo de una ciudad entera iluminada por electricidad. Y todo ese conjunto de maravillas fue construido por una mano de obra que en muchos casos no tenía ninguna experiencia previa con las tecnologías que estaba usando, y fue destruido casi completamente cuando terminó la exposición. Y la destrucción de la Ciudad Blanca es uno de los episodios más extraños de toda la historia urbana del siglo XIX, porque los grandes edificios de la exposición comenzaron a arder misteriosamente, uno tras otro, antes de que empezara el proceso oficial de demolición, y los incendios se produjeron de noche, con una rapidez que los bomberos describían como inusitada, y con unos patrones de propagación que resultaban incomprensibles, dado que los edificios estaban construidos con materiales que supuestamente no eran particularmente inflamables, y el resultado final fue que prácticamente nada de la Ciudad Blanca sobrevivió, que todos los edificios que habían proclamado el renacimiento de la grandeza arquitectónica fueron reducidos a cenizas en el espacio de unos pocos meses, y que los únicos registros que sobrevivieron fueron las fotografías, los planos y las descripciones escritas de los visitantes, que dan testimonio de una grandeza que ya nadie puede verificar directamente. Y ese patrón de destrucción, ese patrón de magnificencia construida y luego destruida, que aparece no solo en Chicago, sino en prácticamente todas las exposiciones universales del siglo XIX, en Filadelfia, en París, en Londres, en San Luis, plantea preguntas que los historiadores raramente formulan, pero que cualquier persona con sentido común no puede evitar hacerse, porque ¿por qué gastar enormes cantidades de dinero y energía construyendo edificios magníficos para destruirlos casi inmediatamente después? ¿Qué sentido tiene levantar en 2 años estructuras que habrían podido durar siglos y luego quemarlas o derribarlas en mes? ¿Y por qué la destrucción, cuando ocurre, tiene tan a menudo la forma de incendio en lugar de demolición controlada? ¿Y por qué en tantos casos los incendios de estas estructuras del siglo XIX parecen haberse propagado con una velocidad y una intensidad que los registros contemporáneos describen como inexplicables, dado el tipo de materiales utilizados? La respuesta que ofrece la narrativa oficial es que los edificios de las exposiciones se construían con materiales temporales, de bajo costo, diseñados expresamente para no durar, y que su destrucción era simplemente el fin natural de estructuras que nunca habían sido pensadas para permanecer, y puede que eso sea verdad en algunos casos,
pero no explica la velocidad y la intensidad de los incendios, no explica por qué tantos edificios del siglo XIX, que sí estaban pensados para durar y que sí estaban construidos con materiales sólidos, también ardieron, no explica el gran incendio de Londres de 1666, ni el gran incendio de Chicago de 1871, ni los incendios que destruyeron enormes porciones de San Francisco, de Boston, de Detroit, de Portland, de Seattle, de Nueva York, todos en el espacio de unas pocas décadas en la segunda mitad del siglo XIX, no explica por qué tantas ciudades de todo el mundo experimentaron incendios catastróficos en el mismo período histórico que la narrativa oficial describe como una era de espectacular progreso tecnológico, y no explica por qué las ciudades que surgieron de esos incendios eran en muchos casos radicalmente distintas de las ciudades que habían ardido, no solo en sus edificios, sino en su trazado, en sus sistemas de infraestructura, en su escala, en sus materiales, como si el incendio hubiera sido el pretexto para una transformación que no podría haberse realizado sin él, como si alguien o algo hubiera necesitado limpiar el terreno para construir algo nuevo. Y hay un último dato que quiero compartir antes de cerrar este relato, un dato que he guardado para el final, porque es el más perturbador de todos, el que más directamente confronta la narrativa oficial del siglo XIX con una alternativa que resulta difícil de aceptar, pero igualmente difícil de rechazar, y ese dato tiene que ver con las fotografías del siglo XIX, que supuestamente documentan la construcción de todas esas maravillosas estructuras de las que hemos estado hablando, porque hay algo muy extraño en esas fotografías que solo notas cuando las miras con mucho cuidado, cuando te preguntas no solo qué muestran, sino qué no muestran, porque las fotografías de las grandes obras de construcción del siglo XIX, los ferrocarriles, los puentes, los palacios de hierro y cristal, los grandes edificios públicos, son en general fotografías de obras ya completadas o casi completadas. Son fotografías que muestran el resultado final, pero raramente el proceso, raramente los andamiajes, raramente las grúas y las poleas, raramente los montones de materiales sin procesar, raramente los obreros en medio del trabajo de ensamblar las piezas más complejas, y cuando hay fotografías del proceso de construcción, cuando hay imágenes que supuestamente muestran los andamiajes y las cuadrillas de trabajo en acción, hay algo en esas imágenes que no cuadra, una escasez de equipamiento, una ausencia de la maquinaria que habría sido necesaria para mover los pesos que se movieron, un número de trabajadores que es siempre insuficiente para la magnitud de la tarea que supuestamente se está realizando, y uno no puede evitar preguntarse si lo que esas fotografías muestran es realmente lo que la leyenda al pie dice que muestran, si realmente estamos viendo la construcción de esos edificios, o si estamos viendo algo completamente diferente, quizás simplemente el personal de mantenimiento de estructuras ya existentes, quizás los trabajadores que están instalando los acabados en el interior de carcasas que ya existían, quizás incluso actores posando para una narrativa visual que ya había sido decidida de antemano. Y aquí es donde la historia del siglo XIX se convierte en algo verdaderamente inquietante, porque si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que la narrativa oficial de ese siglo sea una construcción posterior, una historia montada a partir de fragmentos reales, pero organizada de una manera que oculta lo esencial, entonces estamos viviendo con una comprensión radicalmente equivocada de nuestros propios orígenes, de las capacidades reales de nuestra especie, de los eventos que moldearon el mundo que habitamos, y esa posibilidad, esa sola posibilidad, debería hacernos mirar con ojos completamente nuevos, no solo las fotografías del siglo XIX, sino todos los documentos, todos los archivos, todos los registros históricos que usamos para construir nuestra comprensión del pasado, preguntándonos en cada caso quién los creó, con qué propósito y qué historia estaban tratando de contar y cuál era la historia que estaban tratando de ocultar, porque la diferencia entre estas dos historias, entre la que se cuenta y la que se oculta, puede ser la diferencia entre un mundo que entiende su pasado y puede aprender de él, y un mundo que vive perpetuamente en la amnesia, perpetuamente condenado a repetir las catástrofes que no recuerda haber sufrido ya,
Y hay una última pregunta que me quedo con vosotros hoy, una pregunta sin respuesta oficial, pero que quizás merece más atención de la que habitualmente recibe. Si el siglo XIX produjo tecnologías que nadie puede explicar completamente, si produjo inventores que afirmaban recibir su conocimiento de fuentes que no podían identificar, si produjo ciudades que se levantaron sobre ruinas de ciudades más antiguas y más avanzadas, si produjo una ola de incendios que destruyó buena parte de lo que se había construido antes de que la nueva narrativa pudiera ser cuestionada, ¿qué probabilidad hay de que el siglo XX haya repetido el mismo ciclo, de que nosotros mismos estemos ahora en el mismo punto en que estaba la humanidad del siglo XIX, rodeados de tecnologías cuyo origen real no entendemos, viviendo en ciudades cuya historia no conocemos completamente, construyendo sobre los cimientos de algo que no somos capaces de recordar haber perdido?